hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, por esta casa, como siempre decimos, Televisión Regional, Diario Digital Conclusión, para acercar la realidad y seguir profundizándola. ¿Cómo te va? Bien, Ale, muy bien, por suerte muy bien, aquí haciendo el aguante a otra emisión más de Catalejo. En un contexto siempre complejo, ¿no? Parece Sí. que arrimamos un poco, vemos la luz en el final del túnel, no la de Michetti, es otra, pero siempre estamos yendo y volviendo en fase. Pero no bueno, importa cuando veas esto, sí, vamos estar a ahí. ir y volver. Exactamente, por eso hoy hemos invitado a Federico Lande, psicólogo, para seguir profundizando un poquito el tema del encierro, cómo repensarnos, digamos, en este marco, en este contexto que tanto nos interpela, en un momento histórico de nuestras vidas que va a quedar para la posteridad, digamos, vamos a seguir debatiéndolo de viejos, que queremos llegar, pero bueno. Y la actividad física, ¿no? Y la actividad física también. Que sabemos que, Federico, ¿cómo andás? Bien, chicos, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco el tema de la actividad física, el encierro, las emociones, ¿no? Sí. Un montón de cosas que se juntan. En esto, y me meto, Sí. que en los primeros días estábamos como todos, ¿Ah? y aparte vos agarrabas una aplicación y duró lo que duró, digamos. ¿A usted? A mí. A mí me duró, me sigue La durando. cuarentena fuerte. Después ya como empezaron a liberar, como que ya no vale la pena porque caminamos un poquito del supermercado. O sea. Exacto. Muy buena esta anécdota, o más que anécdota, la realidad misma, Claro. digamos, lo que se está mostrando, Claro. que es lo que nos pasa a muchos. Una primera reacción que hasta la misma ciencia lo tiene investigado, así como un mecanismo muy defensivo de activación, en donde todo el mundo empezó a hacer la actividad física, pero como estoy en el tema hace muchos años, el gran problema siempre con el sedentarismo no es que la gente empiece, el gran problema es el mantenimiento. Claro. O sea que se dio un fenómeno que es muy común y realmente este contexto empeora las cifras que ya veníamos manejando antes de la pandemia, que en Argentina habla que del 65% de la población es sedentaria, o sea que más de la mitad de la población Tremendo. era sedentaria antes de la pandemia, digamos. Evidentemente los datos que todavía no son claros porque todavía no hay medidas muy, muy cortas. Todavía no sabemos cómo va a impactar a largo plazo todo esto, pero todos creen, y soy uno de esos también, que el problema va a empeorar, digamos, va a haber más sedentarismo del que había Tal antes. cual. En un país mal comido y en un país con sedentarismo, la verdad Exacto. que todo esto que entra nuevo, como este COVID-19, hace que las cosas se tornen un poco más oscuras, ¿no? Sí, como charlábamos también en otras oportunidades, está esta cuestión, digo, un 65% de la población antes de la pandemia con sedentarismo, digo, esta cuestión de ponerse una meta muy grande, ¿no? De hacer mucha actividad y que después sabemos que eso decanta, cae. Exacto. Desde mi lado, desde la psicología, cómo entendemos la actividad física, tal vez es distinta a como se cree comúnmente, que hay que transpirar mucho, que hay que hacer mucha actividad. De hecho, hay una falsa creencia que es que la actividad física funciona la que te hace doler. Claro. Si no, es como que no se trabaja nada. Es Alto una rendimiento, creencia. llevar todo al borde, Exacto. digamos. Nosotros la pensamos como una intervención, si ustedes quieren, más de tipo emocional. La actividad física para nosotros debería ser como un antidepresivo, divertirte, hacerte sentir bien, un ansiolítico, relajarte, Claro. bajar los niveles de estrés. Yo me quedaría con estas dos opciones que pensamos en general. Una actividad física que te relaje y que te haga divertir. Que te relaje implica es pensarla como algo, como una forma de afrontamiento al estrés cotidiano. O sea que tal vez no es necesario muchos minutos de actividad física. Con 5 minutos de actividad física de tipo de elongación y de estiramiento, sin hacer demasiado, sin generar mucho gasto de energía, ya estamos pensando que eso va a redundar en ciertos aspectos de salud. Por ejemplo, en una mejor postura. Por ejemplo, en manejar las contracturas. Por ejemplo, distraerte de lo que venías haciendo. Si estás mucho tiempo sentado, pararte y elongar es una gran intervención que genera un efecto relajante y sigue siendo actividad física. De no moverse y las actividades también, de la gran mayoría también hoy por hoy, que tienen que ver con el teletrabajo. No que uno por ahí lo aplica hace un tiempo por una cuestión de profesional, ¿no? de la profesión que nos empuja. Sí. Pero mucha gente se fue volcando eso porque no le quedaba otra, digamos, esto de estar sentado mucho tiempo, ¿no? Exacto. Por eso Postural, pensamos, ¿no? que los datos van a decirnos, lamentablemente, que va a aumentar el sedentarismo. Claro. Y vos decías algo muy interesante, también esto de muy asociado a la alimentación. Aparte se cree que estamos engordando más en estos contextos, porque en los primeros meses se hacía mucha actividad, pero mucha gente cocinaba también. Sí. Entonces probó la cocina, se fue dando todo un fenómeno que en principio pareció muy positivo. Demasiado evolutivo. Pero bueno, no sabemos. Exacto, no sabemos. Pero evidentemente el teletrabajo no hace más que
la gente pase más tiempo todavía sentado. Y en este sentido, probablemente, ya es un tema que escapa un poco de la psicología, también se trabaje un poco de más. Claro. Y en algún sentido también nosotros teníamos una chance que, para trabajar el sedentarismo, teníamos la chance de que el sedentario vaya de su casa al trabajo, tal vez caminando, tal vez bajándose 2 cuadras antes en el colectivo. Ahora no tiene que ni salir de su casa. Claro. Y ahí también tenemos una dificultad. Realmente, los datos nos indican que una de las mejores formas de reducir el sedentarismo es el caminar, y el caminar yendo de un lado al otro, acostumbrarse a dejar el auto, ¿sí? O dejar colectivo o taxi, bajarse antes. Claro. Esa era una muy buena intervención, sí, que claro. la perdimos también. Por ejemplo, mi mamá que siempre dice, bueno, yo no hago tanta actividad física, pero cuando iba a trabajar caminaba un montón, y ahí estaba haciendo un montón de actividad física, estaba moviendo el cuerpo, y ahora quizás se te corta todo. Exacto, eso. Perdimos esa área de la vida que aumentaba los niveles de actividad física. Claro. Y por el otro lado, insisto mucho en esto, pasar mucho tiempo frente a una pantalla, le hemos sumado muchas horas a las pantallas. Tremendo. Y que probablemente también esto tenga un impacto en la salud. No solo por cuestiones de la vista, que no es mi área, pero sí también por cuestiones de esto de incrementar el estrés que se genera estando sentado y trabajando siempre en una mala postura, porque en general la verdad que no solo que caminamos poco, sino que también nuestras posturas no son del todo adecuadas. Hay todo un complejo bastante preocupante que no es menor. Y otro complejo muy preocupante, por esto que hablamos, a mí me gusta, soy psicólogo antes que psicólogo del deporte, de la actividad física, y también tenemos cuestiones a pensar el tema de la salud mental de la población. Yo no... Digamos, ya teníamos problemas antes de la pandemia y probablemente también lo tengamos ahora. Sí, es un país muy rico para eso, ¿no? Para la patología, ¿no? Relacionada justamente a tu trabajo. Exactamente. Entonces, creemos que de todos los cuadros que en algún punto podemos empezar a notar que van a ver más en la clínica, muchos tienen que ver con los trastornos del estado de ánimo de tipo depresivo. Claro. No solamente vinculado a la ansiedad, porque es como un complejo extraño entre la depresión y la ansiedad. Más que extraño es común. Pero en definitiva sentimos que esto está disparando más cuadros de depresión, que en algún punto no redunda en consultas muchas veces. Porque Mira. También el sistema de salud, en algún sentido de salud mental, está bastante trabado en ese punto. Entonces, bueno, un panorama pesimista, me dieron la oportunidad de poder decirlo. No, sin duda. Pero sería muy interesante que se ponga un poco más la mirada en la salud mental de la población, no solo en el COVID, que es súper importante. A ver, una cosa no quita la otra, pero... Se habla muy poco de la salud mental. Se habla poco de salud mental y hay miedo de hablar de la salud mental, ¿no? Esa cuestión, no, yo de psicóloga, de psiquiatras no voy ahí. No, y de negar... Y no se le atiende lugar, no se le da lugar. No, y uno hace cargo también, porque uno es humano y dice, che, no la estoy pasando bien. La verdad que, ¿qué me está pasando? Y estoy un poco depresivo, ¿no? ¿O uno no se hace cargo por qué sé yo. ¿Por qué vamos a un gastroenterólogo? ¿Por qué vamos a un cardiólogo y no vamos a un psicólogo o un psiquiatra? Exactamente, más en este contexto que evidentemente viene trayéndonos reacciones emocionales, que ya dijimos alguna, media maníacas al principio, de mucha ansiedad e incertidumbre vinculado al estrés cotidiano, y por último terminamos hablando de angustia, tristeza, toda una paleta de emociones. Esto de que vamos para abajo en la fase, que por ahí después viene alguna actividad que se van liberando y después vuelta a bajar, digamos. Exacto. Todo esto genera, digamos, un impacto emocional que es indiscutible. Exactamente. El impacto emocional también podemos sumar a la paleta de emociones porque es muy bueno que ustedes me permitan poder hablarlo, digamos, porque estamos hablando de emociones, no estamos hablando de cosas muy extrañas. Y el tema del miedo también, que es un complejo súper, ¿cómo les puedo decir? Que expresa mucho el momento, digamos. Entonces tampoco hay que tener miedo de tener miedo. Esto que vos decías, poder hablar de la tristeza, también poder hablar de los miedos. Es como una posibilidad en este punto que a mí me parece que hay que poner un poco más la mirada, digamos. Seguro. ¿Vamos al corte? Dale, primer cortecito. Seguimos charlando con Federico Lande. Bueno, hay mucho abanico, ¿no? En todo esto, no solamente de la psicología en general, sino también el contexto que imagino para profesionales como vos también es un desafío, ¿no? De cómo abordar la temática con sus vertientes. Ya volvemos. Muy bien, continuamos. Segundo bloque, seguimos con Fede Lande. Para ponernos de acuerdo, ¿no? Fuera de micrófono, decimos por dónde vamos, porque son muchos los temas que se abren, ¿no? En este ida y vuelta tan necesario. Vamos a seguir por el tema de las pantallas, ¿no? Porque esto es algo que aparte, también lo hemos charlado con Fernando Gamba, un querido amigo, el tema de la hiperconexión, digamos, cómo se profundiza esto, no solamente con los adultos, sino con los niños. A eso iba también. Yo, uno también es madre, padre de niños de 10 años o más, o preadolescentes, adolescentes, y están todos en la misma situación. No puedo sacar el celular de la mano en este contexto. ¿Qué le hago hacer? ¿O qué hacemos? ¿No? Bueno, es un temón que la verdad, vamos a abordarlo si ustedes quieren de lo más
sencillo en principio. Sí. Cada vez que uno usa un celular, sobre todo si ven que alguien lo está usando mucho tiempo, en ese vínculo entre el celular y la persona, no importa la edad, se establece como un vínculo de tipo más que nada, si ustedes quieren, químico. Por algo una persona está mucho tiempo en una pantalla. Podemos decir que hay como un fenómeno un tanto de tipo adictivo, entre Sin comillas, duda, claro. Lo cual uno no se puede desprender de la pantalla o encuentra en la pantalla cierta calma, si ustedes quieren, más de tipo así artificial. Entonces, primero hay algún vínculo ahí que hace que sea difícil de romperse. Podemos usar una metáfora de la psicología o de la psiquiatría que es como un vínculo, si ustedes quieren, de tipo adictivo, entre comillas, que no es menor. Por el otro lado, también esto genera, como en algún sentido, que el reemplazo de la pantalla debe generar, entre comillas, algún tipo también de vínculo químico que sea de la misma manera placentera como el uso. Entonces, ahí entra ya, si ustedes quieren, la figura de los padres, de los adultos que estén cerca de los niños, que puedan también generar algún tipo de atención primero y también de diversión o de pasar un buen momento, porque los nenes están con el celular porque se quieren divertir, digamos, ¿no es? Sin duda. Esto lo vemos cuando tenemos la posibilidad de acercarnos al verde o al esparcimiento, que ahí las pantallas desaparecen. Digamos, exacto, ¿no? Y del reflejo también, porque como madre y padre también estamos mostrando un anexo a la mano. Exacto, entonces cada niño que ve la pantalla probablemente haya un padre que esté haciendo lo mismo. Lógico, claro. Ni bien ni mal, estamos describiendo, ¿no? Pero esto es muy importante a entender este vínculo químico, entre comillas, que se da de tipo adictivo, entre comillas también, para que nadie se enoje. Sí. Por el otro lado, esto ha generado también que se pase más tiempo en las pantallas de las que se venía pasando, y por el otro lado se reduce el espacio físico en el cual los chicos puedan explorar. Claro. Entonces vamos teniendo más tiempo de uso en la pantalla y menor tiempo de niveles de actividad física, de menos actividad física. Claro. Y eso genera en los niños toda una serie de problemas, pero sobre todo nos podemos detener en el tema de la obesidad y el sobrepeso infantil, que no es un tema menor. En este país también está avanzando a pasos gigantados. Exacto. ¿No? Estamos siendo muy pesimistas. No soy pesimista, ustedes ya más o menos me conocen, pero bueno, estamos por esto. Hay que poner los temas en la agenda. Este programa, si tiene algo, es justamente eso, poner los temas en la agenda, por más que no caigamos simpáticos, ¿no? Es la realidad. Exacto, bueno. Entonces estamos no te viendo... sientas mal por eso. No me siento mal. Bueno. Después vamos a poner, si quiere, una cuota de más... Dale. De una perspectiva más optimista y positiva. Seguro. Entonces, si uno tiene que poner el foco, lo pondría en los problemas de peso en los niños, en las niñas, bien vinculados a este vínculo entre pantalla, padres también con pantalla y menor capacidad de movimiento, o que un adulto genere este tipo también de vínculo más de diversión con los chicos. Por el otro lado, en los adultos se cree que también el nivel de pantalla ha aumentado muchísimo. Y en general, cuando tenemos que hacer un promedio de la población, cuánto tiempo está en pantalla, en su tiempo libre, no trabajando, en su tiempo libre, se cree que entre 2 y 4 horas de pantalla de forma recreativa, solo viendo nada. Pasando, claro. Sumándolo en total, entre el día y el tiempo libre, se cree que hay entre 2 a 4 horas de uso de pantalla, que es muchísimo. Y todo esto, vuelvo. O sea, el tiempo libre se reduce a eso, digamos, ¿no? El tiempo libre se ha reducido a eso. Cuando uno cree para el ocio, esparcimiento, contacto con la naturaleza, lo que sea. Hoy es pantalla. Hoy es pantalla, de 2 a 4 horas, que es muchísimo, con todas las dificultades asociadas que ya veníamos diciendo. Ahora, ustedes saben, bueno, estábamos hablando de las aplicaciones que ayudan a que la gente, a mí me encanta usar la tecnología, ya que aplicarlo en eso. Entonces, por el otro tiene lado, un montón de beneficios también. Tiene un montón de beneficios, que la tecnología no es ni buena ni mala, digamos, tiene que haber como una especie de educación del uso de la tecnología. Exacto. Por eso hablamos que hay como problemas en el uso de la tecnología. Por eso digo esto, no sé si es una adicción. El uso es excesivo, vamos a ponerlo. Llevarlo a cualquier otra cosa que hagas en exceso no te va a hacer del todo muy bien. Entonces, podemos usar las aplicaciones a favor. ¿Cómo puede ser? Bajándose aplicaciones que te ayuden a hacer actividad física, por ejemplo. Aplicaciones que sean juegos de tipo más escolares, que está lleno. Por eso tiene que haber un mayor o los mismos docentes entendiendo esto, usar la tecnología a favor. Poder, como en algún punto, también reducir el tiempo de uso. Para eso es muy bueno ver cuánto estás usando y el mismo celular te da la chance de medir cuánto tiempo estás usando. Poder hacer como una especie de abstinencia del uso del celular, en no comer usando el celular, empezar a encontrar espacios en donde no se use tanto el celular,
sobre todo buscamos esas horas de tiempo libre, aprovecharlos en otra cosa. Sí. Y por el otro lado, creo que sí, cuando la tecnología la usamos a favor, probablemente ahora sea como una especie de boom de las comunicaciones. Nos permitió establecer redes en todas partes del mundo. Yo estoy trabajando en red con profesionales de toda Latinoamérica, cosa que antes me parecía impensado. Sí, muy lejano. Y también esto es muy bueno para ver que para el futuro, pensar que gran parte de lo laboral va a ir por el lado de las tecnologías, digamos. Va a haber un cambio bastante en las formas del trabajo. Probablemente sin duda esto sea algo que es un buen momento para explorar. Para eso, claro. Para explorar, verle el lado positivo y por dónde van a venir ahora los trabajos. Probablemente vayan mucho por el uso de la tecnología. O sea, para pensarlo, digamos. Seguro. Pensaba un poquito para ayudar a aquellas personas que nos están mirando en este momento. ¿Cuáles podrían ser algunas recomendaciones para movernos, para decir, bueno, sí, esto también es actividad física, me estoy moviendo, estoy haciendo algo por mí y por mi cuerpo? Sí. Yo en realidad es lo único que tendría que hablar, porque es lo único que más o menos sé. Bueno, hice lo que pude, pero sí, insisto que es un buen momento. Bueno, hay como una falsa creencia en principio que la actividad física que funciona es la que te hace sentir con que te duele todo. Claro. Uy, me duele todo porque fui al gimnasio. Moví todo el cuerpo. Ahora sí, es por acá. Exacto. No es el tipo de actividad física que nosotros, los profesionales de la salud mental, recomendamos. Yo les decía, actividades físicas de tipo más antidepresiva, más ansiolítica, bien para el manejo del estrés, la ansiedad, la tristeza. Entonces yo les decía, los ejercicios de elongación y estiramientos son bárbaros en este punto, digamos. En tu jornada laboral, frente a una pantalla, cada hora y media, seguí trabajando, pero parado, si podés. Explico, pararte de la silla, no sé si escribir, pero ir viendo cómo poder ir acomodando el cuerpo de tomarse esas pausas activas que se conocen. Está lleno de aplicaciones que te muestran, te indican como tipo alarma cuál es el momento de pararte de la silla. Ya con pararte de la silla, ya estamos hablando de que hay una serie de beneficios que vienen asociados del hecho de pararte de la silla. No es menor, y eso es como una especie de puntapié y primer gran actividad física. Ejercicio de elongación y de estiramientos, ni hablar. Toda la zona, soy psicólogo, pero antes que nada no me animo a decir algunas cosas, pero esto sí me animo a decirlo, toda la zona media, si uno está mucho tiempo sentado, el trabajo con los riñones realmente se ve muy afectado si uno está mucho tiempo sentado, problemas también en la columna, en la postura. Mejorar la postura mientras uno está sentado, eso ya es actividad física, ya es como en algún punto redunda en una mejor no calma. Queden en posiciones viciadas, ¿no? Y repetitivas por ahí tanto tiempo. Exactamente. Después vienen en contractura que son enemigas. Complicadas. ¿No? Exactamente. Que se mejorarían con solamente la postura. Claro. Y por el otro lado también entender que lo importante no es cuánta actividad física haces, que evidentemente sí, es necesario hacer, si se puede, 30 minutos de actividad física por día. Pero si no se puede, con 5 minutos por día, al menos es hacer algo. Entonces la gran premisa es, no importa la cantidad, es mejor hacer algo que no hacer nada. Seguro. Claro. ¿Tá? Que una de las dificultades es el tema de no tener tiempo para hacer actividad física. Fíjense que ahora tiene la gente más tiempo y seguimos empeorando en los niveles, o sea que no era del todo una cuestión del tiempo. Otra cosa muy importante, si ustedes quieren, la segunda para mí es, si uno se plantea que tiene que hacer actividad física porque se lo recomendó un médico o porque cree que la actividad física le va a hacer bien o le va a gustar o le va a generar satisfacción a nivel de la salud, no espera a tener ganas. Eso es muy importante a nivel psicológico. ¿Qué espera la gente a tener ganas para hacer la actividad física? Para hacer algo, claro, es posible. Llega los domingos a la noche, el lunes arranco y después se pierde. Esto que decíamos, los primeros meses del confinamiento, hubo como una explosión. Exacto. Las ganas en general llegan cuando uno ya está en el movimiento. Entonces, la actividad física, si cumple con todos estos requisitos de que hay una indicación médica o porque se sabe que hay que hacerlo o porque solamente tenés ganas de hacerlo, es hacerlo tal vez sin ganas, que las ganas te van a llegar en el movimiento. Y al final vas a sentir una satisfacción que va más allá de las ganas. Es la satisfacción de haber hecho algo por vos. Sin duda. Sin duda, claro. Entonces son dos cositas. No importa el tiempo, si tenés 5 minutos, hacelo igual. Y no esperes a tener ganas. Las ganas van a llegar en el movimiento. Pero hay que moverse. Bueno, Fede, gracias por el tiempo. Y no va a ser la última, porque es un tema muy interesante que sobre abordar. Cuestiones pesimistas, sí. No, sea la última. No, seguro que no. Siempre hago para abordarlo, el tema del pesimismo también es muy subjetivo. Pero bueno, hay que realidad. marcarlo y me parece que está bueno y que la charla estuvo, digamos, por los andaribeles que
que tenía que estar. Fede, gracias por el redes tiempo. sociales que te puedan seguir como para saber... @7000 pasos. Ahí hay como... El creador de los 7000 pasos, que ha llegado a niveles nacionales. ¿No es cierto? Sí. Por esto que hablamos en las redes a niveles nacionales y latinoamericanos, internacionales. Ahí está el beneficio. Buenísimo. Bien. @7000 pasos. Gracias, Fede. Gracias. Fede Lande estuvo con nosotros. Sí, ahora llegó el momento del micro de Agustín Barcos. Sí. Vamos a Caleidoscopio, lo presentamos. Dale, vamos. Gise, Ale y toda la audiencia de Catalejo TV. En el Caleidoscopio de hoy vamos a volver a lo audiovisual, porque con motivo del reciente estreno del documental Una historia de prohibición en el streaming en la plataforma Contar, es esta plataforma de divulgación de contenidos audiovisuales nacional, hablaremos justamente de este documental y de la temática que aborda, que es justamente el debate sobre la legalización del cultivo y la posesión de marihuana, ¿no? Un debate que en este último tiempo ha cobrado una importancia bastante relevante, teniendo en cuenta las grandes movilizaciones, manifestaciones de parte de los usuarios, de los consumidores, como así también de aquellas madres que luchan por que sus hijos e hijas puedan usar el cannabis medicinal, el aceite de cannabis, como una forma de poder afrontar las enfermedades que padecen, ¿no? Sin el temor de ser perseguidos. Apoyándose en la historia de Eric Sepúlveda, un muchacho de Córdoba que en el año 2016 tuvo una detención por la posesión de marihuana y a partir de entonces tiene la carga, tiene la marca de llevar adelante una causa penal que también puede venir una sentencia bastante severa, teniendo en cuenta cómo es la situación allí en Córdoba con respecto a esa problemática. Bueno, usando esa historia de este muchacho, empieza a contar dónde nace esto que se llamó y se llama conocido como la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que uno puede remontarse, como bien explica el documental, en la época postcolonial, cuando las plantas que usaban algunos aborígenes para probar nuevas formas de conciencia eran consideradas como diabólicas. Incluso un gobernante en Buenos Aires llegó a prohibir hasta el mate. Ahí vemos que operaba un sentido de puritanismo o puritano un tanto hipócrita, ¿no? Bueno, desde eso hasta también la injerencia que tuvo Estados Unidos en muchos países del mundo, con esta batalla, ¿no? Para defendernos primero del comunismo y después con el narcotráfico, ¿no? Que tuvo incluso, por supuesto, convenios con otros países como Colombia, México y demás, ¿no? Siempre estaba ahí Estados Unidos para garantizarnos la libertad plena, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante este documental, una historia de la prohibición. Fumar marihuana, fume toda la marihuana que quiera, pero que nadie lo descubre, que los que tienen que hacer cuidar la ley no le vayan a detectar la tenencia de marihuana. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos haciendo... Por otro lado, tenemos un datito cinéfilo, pero que va en consonancia con el documental anterior, y es la película Marihuana. Es esta película de los años 50 de León Klimovsky, es este director de cine argentino que tuvo una prolífica carrera. De hecho, continuó su vida y su trabajo por España, haciendo muchas películas más, y que puede ser tomada como una propaganda anti-marihuana. Es un film noir, la verdad que interesante, ¿no? De cine negro, policial, pero que está repleto de prejuicios, ¿no? De hecho, bueno, hay una escena en la que el protagonista desciende a un sótano donde hay personas que están con marihuana y parecen el Joker, ¿no? Pase, doctor. A los pies de usted el infierno. Séptimo círculo. Pero bueno, de hecho también el prólogo de la película está dedicado a las fuerzas del orden que defienden al país de la injerencia de ese mal, y además también, bueno, cuentan una historia de los consumidores de hachís orientales que eran asesinos y demás, pero que bueno, puede tenerse en cuenta esto para analizar. Es una película clásica del cine nacional y que también puede ser tomada como una propaganda anti-marihuana. Esto ha sido el Caleidoscopio de hoy con estas producciones audiovisuales, y continuamos con más Catalejo TV. Muy bien, bueno, gracias a Agus Barcos, como siempre, un documental muy importante, películas, no sé, cortometrajes, llámele como usted quiera, pero muy, muy sensible con el tema, un tema
tan tabú y que debe ser profundizado como el tema de la droga, ¿no? Sin duda, y cómo a través del tiempo también ha cambiado. Del consumo, porque drogas hay muchas, ¿no? Hay muchas drogas legales que todavía siguen estando y pululando. Sin dudas. Bueno, llegamos al final de Catalejo. Nos vamos. Nos reencontramos la semana próxima. Dale, nos vemos. Hasta luego. Gracias, chao. Nos vemos. Ok, vamos allá. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, como treparse en